petrolero de las Bahamas amenaza con partirse en dos frente a las costas gallegas por el temporal. No quieren salir, no quieren ser remolcados, están esperando instrucciones. Poco a poco han podido rescatar a 24 tripulantes. El buque se ha ido acercando a la costa y está ya a 6 millas del Cabo Turiñán, cerca de Musía. Estamos, primero, impidiendo que ese barco pueda entrar en ningún puerto español. El buque se puede partir en dos en cualquier momento. A esta hora el capitán está detenido por falta de colaboración. La mancha del crudo derramado por el petrolero Prestige ha comenzado a alcanzar las costas gallegas. Y el percebe ya nada. Lo único que tenemos que hacer aquí ahora es coger las maletas y emigrar fuera. No hay un riesgo inminente de que el barco se parta. Se ha prohibido faenar y mariscar desde Fisterra hasta Coruña, más de 200 kilómetros de costa. Esta mañana comenzaban a aparecer las primeras aves impregnadas de fueloil. El Prestige se está alejando poco a poco de las costas gallegas y está en estos momentos en aguas internacionales. El Prestige se hunde a 270 kilómetros de las Islas Cíes en una zona de 3.500 metros de profundidad. Esas son algunas de las grandes cifras de esta catástrofe ecológica, quizá la peor en la historia de nuestro país. El fuel impactó en unos 3.000 kilómetros de costa. Por supuesto aquí en Galicia, especialmente en la Costa da Morte, como aquí en Muxía, pero también en Portugal, en la costa cantábrica española, en Francia. Según la sentencia, el fuel mató o afectó de alguna manera entre 115.000 y 230.000 aves y un sinnúmero de organismos marinos. Las investigaciones científicas se interrumpieron poco después por falta de dinero y al Prestige no se ha bajado desde 2007. Hemos venido y hemos querido saber cómo están los ecosistemas a 20 años de aquello. Antonio, yo recuerdo entonces que había científicos que decían que esto iba a tardar décadas en limpiarse, pero todo fue mucho más deprisa. ¿Se exageró desde la ciencia? No se exageró, porque realmente se están tardando décadas. Si vas a determinadas zonas de la Costa de la Muerte te vas a encontrar con fuel todavía, porque hay sitios donde no se puede ir. O sea, donde no se puede ir, y si no se puede ir, no se puede limpiar. O sea, sigue habiendo fuel del Prestige en las costas de Galicia. Ahora hay que ir a por él. No se han actualizado los estudios de los ecosistemas afectados. Es un poco sorprendente eso, ¿no? Habrá algunos estudios locales, puntuales, pero un estudio generalizado de cómo está una costa tan extensa como la gallega, con una afectación tan heterogénea, pues la Costa de la Morte pues, recibió un sopapo descomunal y a lo mejor las rías gallegas menos. Esto no se ha hecho. Y volviendo a aquellos años, ¿se ha vuelto a bajar al Prestige? ¿Sabemos cómo está el tejido? Se bajó en el 2007, se hizo una inspección con un ROV, se vio que seguía fluyendo el fuel mucho menos que las 100 y pico toneladas, que 125, 150 que salían al día al principio de todo, pero aún salían unas decenas de litros. Y desde entonces ya no se ha vuelto. ¿Cómo puede ser que la peor marea negra que ha vivido este país se quedara en 2007, no se haya vuelto a mirar? Yo puedo responder a la gallega diciendo, ¿y por qué no se va a la fosa atlántica, donde en los años 80 se dejó de depositar toneladas de material radiactivo de toda Europa? Pues porque a lo mejor ojos que no ven, corazón que no siente, no lo sé. Bueno, pues hemos dejado a Antonio Figueras, al investigador, y nos hemos venido a este laboratorio del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo, porque aquí queremos hablar con otro investigador, profesor de investigación, Mariano Lastra. Mariano, buenas tardes. Tú fuiste uno de los investigadores que estudió el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, sí, las Islas Cíes. ¿Y qué encontrasteis allí, Mariano? ¿Cuál fue el resultado? El resultado, bueno, en primera instancia una pérdida de biodiversidad de especies bentónicas muy sensible, aproximadamente un 60% se había perdido. Y luego, pues bueno, una recuperación progresiva a lo largo de 3 años al menos. ¿Y de 0 a 10? ¿Cómo crees que están recuperados los ecosistemas de la costa gallega? Al menos en los que corresponde a los que yo estudié, yo creo que ya están recuperados al 9,5, por no decir un 10. Creo que es mucho tiempo, ya 20 años para un impacto de este tipo, y yo creo que ya están recuperados al 100%. ¿Tú crees que esto puede volver a pasar en Galicia, teniendo en cuenta el tráfico que hay allí? Pues puede volver a pasar. Hay que tener en cuenta que por aquí pasan al día unos 25 o 30 barcos con mercancías peligrosas a pocas villas de donde estamos. Pero claro, esto es una autopista... Esta es una autopista clave en el tráfico marítimo mundial. Ojalá que no vuelva a pasar. Creo que las medidas que se están tomando a nivel internacional son importantes, son notables.
y llevamos ya 20 años sin ningún accidente serio. Tocamos madera. Así que toquemos madera y que no vuelva a pasar, pero puede volver a pasar. Después de la catástrofe del Prestige se amplió el llamado dispositivo de separación del tráfico de Finisterre como una gran autopista que conecta el Mar del Norte con el Mediterráneo y está considerada también la principal ruta de tráfico marítimo de toda Europa, incluidas las mercancías peligrosas. Según Salvamento Marítimo, entre enero y septiembre pasaron frente a estas costas algo más de 9.000 barcos con mercancías peligrosas, unos 25 cada día. Enseguida se notó un fuerte contraste entre lo que vivían los pescadores, los vecinos, los voluntarios sacando el fuel del mar con sus propias manos y los mensajes que llegaban de la gestión de las autoridades, que sonaban cada vez más desconectados de la realidad, cuando no directamente minimizando la catástrofe. Eso provocó una ola de perplejidad primero e indignación después, y de ahí salió el movimiento social Nunca Más para pedir responsabilidades políticas. Su papel en el juicio y la investigación fue reconocido en la sentencia del Prestige. El barco esto no ven desde aquí perfectamente justo, sin prismáticos y sin nada. Horas después de su mensaje de socorro y a la deriva, el Prestige está a menos de 5 millas de la costa. Mi misión no es proteger el barco, mi misión es proteger a España. José Luis López Sors lleva 20 años en silencio. Por él pasó la decisión de alejar el buque. Un barco que está como está porque incumple todos los reglamentos, que me viene a España a soltar por querer provocarme un desastre, y encima voy a tener contemplaciones con él ante... Claro, es que... Con el barco a 70 millas, la Xunta de Galicia y el Gobierno Central cierran filas con el plan. El mensaje, lo peor ha pasado. Pues o risco é sustancialmente menor. Que no hay un riesgo inminente de que el barco se parta. Se quiere al Prestige lo más lejos posible. 2 de sus remolcadores fueron el Ría de Vigo y el Charuca Silveira. Localizamos a estos 2 veteranos del mar en Vigo y Vilagarcía. En 2002 Gonzalo trabajaba en la empresa que los operaba. El Charuca Silveira pues fue el primero que enganchó. La mar era terrible, lo típico que decimos los marinos, que los comía la mar. Y la mar dictó su ley. El Prestige acaba partido tras recibir hasta 46.000 embates. Recorrió 437 kilómetros cambiando varias veces de rumbo. La sentencia judicial dice que las autoridades gestionaron de manera correcta la crisis, aunque hoy, 20 años después, todavía hay expertos del mar que consideran que quizá hubiera sido mejor alternativa llevar el barco a un puerto o a una ría, confinarlo allí, en lugar de llevarlo a alta mar. Lo normal es buscar un sitio de abrigo. Yo siempre pongo el ejemplo ahora, sobre todo con el tema de la pandemia, si tenemos un enfermo y lo llevamos en una ambulancia al hospital, se le ha aislado, no se le ha dicho, no, fuera, y que contagie a todo el mundo. La gente confunde extensión con intensidad. Eso es como un disparo de una escopeta de perdigones. Si yo te disparo a 1 metro, te mato. Si te disparo a 500 metros, claro, se expande tal, pero no tiene efectos tan terribles ecológicos. Eso es clarísimo. El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. El gran problema vino con las mentiras. Instrumento político para unos, genuina protesta social para otros, surge la plataforma Nunca Más, presente en las playas y en las calles. Reclamamos a dimisión das autoridades. Se niega la mayor, se niega que hay una marea negra. Y tú estás dejando indefensa a la gente si le estás negando la realidad. El gobierno gallego tramitó ayudas para los pescadores mientras la actividad estuvo prohibida. Empezaron a cobrarlas a los 15 días. De la noche a la mañana, unos 30.000 pescadores perdieron su forma de vida y con la angustia además, la incertidumbre de no saber cuándo podrían volver a pescar. Pero en apenas 8 meses se retomó la pesca. La pesca de altura volvió incluso antes, aunque las consecuencias de todo esto duraron mucho más. 2 años después de la catástrofe, las cifras de capturas estaban un 25% de los números anteriores al vertido. 3 de esos trabajadores del mar, Elvira, mariscadora en Corcubión, María del Mar, Percebeira, aquí en Muxía, y Roberto, patrón de Corme, nos han contado qué supuso para ellos el Prestige. Non pensaba que un petrolero puidera
un triste barco puidera fastidiar unha costa desde Portugal hasta Francia, nin de coña, eu non me esperaba eso. Salíamos a mirar, a ver onde estaba, como viña, como non viña, cada vez vertía máis. Eu non teño palabras ou que para expresar ese sentimento naqueles momentos, porque vías todo negro. O modo de vida de mariñeiros cambiounos para limpiadores. Era limpiar e limpiar seguido chapapote, sacabas, e para o día volvía a estar igual. Non había sábados, non había domingos, non había estar ca familia. Así como se nos enchió a costa de chapapote, encheron os pueblos de xente. Deixaron as súas casas, que ven moita xente desde xa lonxe, deixando familias, deixando matándose aquí a limpiar, que, bueno, nos temos despedido non de hai militares. Palabras de agradecimiento para eles. En ese momento que foi a avalancha necesitábamos mans, entonces as tuvemos. Empezamos a limpiar e a cobrar, pero é eso, creo que cometeron tantos errores que nos taparon así... Pouco, moito, pero ben pronto. Ahora, era o suficiente? Bueno, eu ganaba. Igual, ese manto negro e dis, vai volver a pasar. Todo cura. Todo cura, pero non se olvida, Sí, eso non se olvida. Eu penso que o sector do mar nunca olvidará o que pasou. Nunca. La instrucción por la catástrofe del Prestige duró 10 años y el juicio se extendió durante meses en la audiencia de A Coruña. Hubo un solo condenado, el capitán Mangouras. La sentencia firme del Supremo le condenó a 2 años de cárcel por delito medioambiental. El jefe de máquinas del barco y el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, fueron absueltos. La sentencia estableció también una indemnización para el Estado español de 2.500 millones de euros, de los que apenas se han cobrado 22 millones. La batalla judicial continúa todavía, pero ahora en el Reino Unido, donde está la sede de la aseguradora del Prestige. La aseguradora británica, condenada por la justicia española, inició en su día un procedimiento arbitral en Londres para intentar evitar el pago de la indemnización. Por eso el gobierno de España la llevó ante el Tribunal Superior de este país, para exigir que cumpla la sentencia. El juez británico consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué hacer, y en un pronunciamiento este verano, falló que el laudo arbitral no puede bloquear el reconocimiento de la sentencia condenatoria en España. Así que ya solo queda que el Tribunal Superior ordene la ejecución del fallo y que la aseguradora indemnice al Estado español con esos 855 millones de euros, que es la cobertura máxima contemplada en la póliza de seguros del barco. La marea negra trajo también una marea de solidaridad, llegada de toda España, pero también otros países europeos. Unos 300.000 voluntarios llegaron aquí, se enfundaron monos blancos, botas, guantes, mascarillas y arrimaron el hombro para sacar chapapote a lo largo del litoral gallego. En algunos pueblos los voluntarios llegaron a duplicar la población. Y en su honor se levantó este monumento, a Ferida, la herida. Fue un trabajo duro y peligroso, sobre todo al principio, cuando no había equipos de protección. En los 2 primeros meses se atendió a unos 1.000 voluntarios por problemas respiratorios, vómitos, desvanecimientos. En total se retiraron del mar unas 170.000 toneladas de fuel mezcladas con arena y otros residuos. Enormemente agradecido a poder visitar estas playas y ver que más o menos entre nuestro trabajo y la naturaleza se ha ido recuperando. Tomé la decisión de venir a ayudar en lo que pudiera. Prefiero estar aquí viendo esto y ayudando y haciendo lo que pueda, que no en el sofá de casa mordiéndome las uñas. Piensas o te hacen pensar que eres el raro, ¿no?, de la zona. En cualquier caso, cuando llegas aquí ves los cientos de miles de raros que nos dimos aquí cita. Empezaron a llegar grupos en autobuses de voluntarios que no tenían dónde dormir, no tenían dónde ducharse, no tenían dónde comer. Me motivó a venir a Galicia la indignación.
la rabia de ver cómo estaba sucediendo todo y sobre todo que donde yo estaba en Cáceres no llegaba la información real que estaba pasando, que me decían mis amigos. Los primeros días, hasta que empezó a llegar un material, limpiaba con mi traje de aguas, una palita de jardinería y con mis guantes de fregar la loza. Se me irritaban mucho los ojos, tenía que andar siempre con el colirio. Y cuando hacía sol, aquello era terrible porque el chapapote desprendía un vapor que eso te entraba por los poros de la piel, o sea, era increíble. El contraste al negro, al chapapote, pues era la positividad de las personas, de los voluntarios que venían de todo el mundo. Todos estábamos cansados, claro, pero las personas pues con alegría. No sabías cómo agradecerle. Que alguien dijera, joder, estos tienen la casa llena de mierda y voy allí a ayudarles a limpiar. Eso es algo que nunca se podrá pagar. Fue el mayor gesto de solidaridad, no solamente en Galicia ni en España, sino yo creo que de la historia de la humanidad. 20 años después no existe, al menos aquí en Galicia, un plan de acción pactado en caso de una nueva catástrofe como la del Prestige. Pero en fin, en general los gallegos quieren pasar página de esta tragedia. De lo que no quieren olvidarse es de los miles de voluntarios que simbolizaron la esperanza en este mar y estas costas. Años después hemos puesto el foco en esa catástrofe del Prestige. Por cierto, RTV Noticias estrena un nuevo formato, se llama Los Sonidos de, arranca precisamente con el aniversario de aquella tragedia. Lo pueden ver ya en nuestro canal de YouTube y también en nuestra web, en rtve.es.